Preparación, abonos orgánicos. Consideraciones. El abono orgánico se obtiene de la descomposición de todo tipo de residuos orgánicos de la finca, tales como hojas, tallos, frutos, cáscaras de cacao, desperdicios de cocina, etc. Además de los estiércoles de animales bovinos, gallinas y cerdos. Para poder utilizar esos residuos como abono, es necesario, antes de aplicarlos, someterlos a un proceso de descomposición denominado compostaje. ¿Qué papel juega la materia orgánica en los suelos cacauteros? La materia orgánica suministra nutrientes esenciales a las plantas, principalmente el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y micronutrientes. Lo más importante de la materia orgánica es el aumento de la actividad de la vida del suelo, que es la que descompone la materia orgánica fresca y ayuda, además, a que los minerales del suelo puedan ser absorbidos por las plantas. La palabra compost proviene del latín y significa juntar o componer. El compost es un abono formado por la descomposición de residuos orgánicos. Una compostera de 1 metro de ancho por 3 metros de largo y 1,20 metros de alto producen 1.500 libras de compost, suficiente para abonar 500 plantas de cacao en desarrollo o 300 plantas de cacao en etapa de producción. Para producir esta cantidad de compost se necesitan 18 costales o sacos de material vegetal picado como frijol, maíz y arroz, cáscara de cacao, desechos de cocina, tallo de plátano, hojas de leguminosas, hojarasca, 6 costales o sacos de estiércoles, 2 costales o sacos de tierra negra y 1 costal o saco de ceniza o cal. La compostera se construye en un lugar con sombra natural y cerca del sitio donde va a usar el compost. En el centro de la compostera se instalan 2 tubos de PVC o 2 palos que al retirárselos quedan como 2 huecos para el respiradero. Se colocan 10 centímetros de rastrojo como primera capa del suelo. Luego se alternan las siguientes capas: una capa de material vegetal de 15 centímetros, una capa de estiércol de 5 centímetros, una capa de tierra de 2 centímetros, una capa de ceniza o cal de medio centímetro. Se repiten estas capas hasta que la compostera tenga 1,20 centímetros de altura. Se humedece la compostera y se tapa con hojas de plátano o palma o con un plástico en caso de mucha lluvia. La compostera no debe estar seca ni demasiado húmeda. Para controlar la temperatura de la compostera, se introduce un machete a los 7 días de su elaboración. El machete debe salir caliente y húmedo. En caso de que el machete salga frío y seco, revise si a la compostera le falta o le sobra agua. Cada 15 a 30 días se le da vuelta a todo el material durante los próximos 3 o 4 meses. Esto acelera el proceso de descomposición. El compost está listo para usarse cuando se ve oscuro y los materiales están deshechos como tierra. En este momento ya no se pueden distinguir los materiales iniciales que se utilizaron y hasta tiene un olor a tierra agradable. El bokashi es otro abono orgánico que en japonés significa fermentación suave. La preparación de este abono se debe realizar en un sitio protegido de la radiación solar,
las lluvias y el viento, ya que inciden negativamente en el proceso de fermentación y puede generar además la pérdida significativa de nutrientes. El piso debe ser a nivel y en lo posible de cemento o tierra firme. Para la producción de 1 tonelada de abono fermentado tipo bokashi, se requieren 300 kilogramos de cascarilla de arroz, 300 kilogramos de tierra común, 300 kilogramos de gallinaza, 150 kilogramos de carbón partido, 30 libras de afrecho de arroz o semolina, 30 libras de cal dolomítica, 1 galón de melaza y 300 gramos de levadura. La preparación inicial no tiene un procedimiento predefinido. Lo importante es que al final del ejercicio se haya logrado homogeneizar los ingredientes en la mezcla. Un método es formar capas de los diferentes ingredientes, iniciando por la cascarilla de arroz, la tierra y la gallinaza que forman la mayor parte de la mezcla. Se sigue con una capa de carbón, afrecho de arroz y cal dolomítica. La melaza y la levadura es recomendable disolverla en agua. Para lograr homogeneizar la mezcla de todos los ingredientes, se procede a palear en forma sistemática el montón varias veces de un lado al otro y viceversa, procurando humedecerla con la solución de melaza y levadura. Una vez terminada la etapa de la mezcla y controlada la uniformidad de la humedad, la masa se extiende en el piso de tal forma que el montón tenga entre 1,20 y 1,50 de ancho y máximo 50 centímetros de altura. El largo lo define la cantidad de mezcla elaborada. Es importante lograr el punto de saturación de la mezcla. Este se reconoce cuando al apretar una cantidad de mezcla en el puño no escurre agua y al abrirlo forma un terrón quebradizo. Es importante tener en cuenta que durante el resto del proceso la mezcla no debe humedecerse nuevamente. Para acelerar el calentamiento de la mezcla, se puede tapar esta con sacos de fibra. Sin embargo, no es recomendable que la temperatura sobrepase los 50 grados centígrados, aspecto en el que este proceso se diferencia del compostaje tradicional. En los siguientes 10 días a la elaboración de la mezcla, se debe controlar la temperatura. Esto se realiza por medio del volteo de toda la mezcla. En los primeros 3 o 5 días se necesita hacer 2 volteos, uno por la mañana y uno por la tarde. Posterior a eso se puede hacer un volteo por día. Es importante que al final de cada volteo se extienda de la forma anteriormente escrita, porque esa depende del éxito del volteo.